Le cedo entonces la palabra a la moderadora de este diálogo, la señora Silvia Bastante, responsable global de asesoría filantrópica de UBS. Bueno, muchas gracias. Es realmente un placer para mí tener a tres grandes panelistas y darles la bienvenida a este diálogo de clausura. Me gustaría empezar un poco con Steve, que nos va a dar su perspectiva sobre la visión internacional de la paz, sobre el índice de paz que él ayudó a crear y sobre cómo está Colombia en este índice de la paz. Y luego vamos a conversar con dos grandes empresarios y filántropos, con Antonio Celia y Gabriel Echevarría, sobre sus perspectivas, sobre lo que han escuchado, sobre cuál es realmente el rol del sector privado, sobre cuál es el rol de la sociedad civil y sobre qué se puede hacer concretamente para llevar adelante la paz. Steve, I'd like to start with you, please. So can you tell us a little bit about why you thought it was important to create a peace index in the world and where it is these days? Having problems with this. Okay, thanks. Hi, look, sorry. Sí, siento mucho de que no hablo inglés, o sea que les tengo que hablar inglés y espero que con los receptores puedan escuchar la interpretación. Al principio es una historia personal que se remonta a hace 2 años. He trabajado en una compañía que cotiza en Nasdaq y el otro fue en la Bolsa de Australia. Hace 25 años, junto con mi esposa, nosotros comenzamos a trabajar en ayuda para el desarrollo. Trabajamos con los más pobres de los pobres. Y hace 12 años yo estaba en el Congo, que es uno de los sitios más violentos en el mundo, y yo estaba caminando por allí y comencé a preguntarme, ¿cuál es la nación más pacífica del mundo? Hice algunas búsquedas en Internet y no lo pude encontrar. Así apareció el índice de paz mundial, pero eso nos llevó a una pregunta muy profunda. Como un empresario sencillo como yo puede caminar por África y preguntarse cuál es la nación más pacífica del mundo, y es algo que no se ha hecho. O sea, realmente, ¿cuánto sabemos sobre la paz? No podemos medir algo. O sea, que no podamos entender, no podemos medir algo. Si no podemos medir algo, ¿cómo vamos a saber si las acciones realmente están ayudándolos a usted o les están impidiendo el logro de los objetivos? Cualquier empresario en este salón puede operar un negocio sin buenas mediciones y sin buenas estadísticas. Y para mí esa fue una información profunda, demasiado profunda. Y esto se aplica a Colombia hoy en día. Este índice global ha existido y es un índice de la paz. El último lanzamiento lo hicimos hace 2 meses, que fue durante nuestro aniversario. Y estamos hablando de 1.7 mil millones de impresiones en 100 países. Trabajamos con el Banco Mundial, con la OSD, con la OCDE y con el Secretario General de las Naciones Unidas sobre diferentes mediciones sobre la paz. Y hoy también estamos con el tanque de pensamiento más importante del mundo, pero hay algo que yo he aprendido de todo esto a lo largo de este camino, y es el concepto que se llama una paz positiva, lo que realmente crea y mantiene una sociedad en paz. Es muy diferente a lo que ustedes necesitan para parar el conflicto. La paz positiva, o sea, se puede hacer a través de un análisis estadístico. Tenemos 9,000 juegos de datos, encuestas para ver cómo se asocia esto con la paz. Y nada de esto es contraintuitivo. Parece que un buen ambiente de negocios, una distribución equitativa de los recursos, la aceptación de los derechos de los demás, altos niveles de educación, bajos niveles de corrupción
y un flujo libre de la información, pero lo que es importante de manera absoluta es que esto debe actuar como un sistema. O sea, a veces las intervenciones se enfocan en uno, dos o tres de estos conceptos, pero lo que usted necesita son todos los conceptos para que todos trabajen juntos. Lo clave es no solamente tener altos niveles de paz o bajos niveles de paz, sino dónde está el sistema, hacia dónde va el sistema, si está en un círculo virtuoso o si está retrocediendo más bien con mucha frecuencia. Lo importante es entender el sistema y cómo estimula usted el sistema con todos esos factores de ayuda de positiva que ya les mencioné. En un minuto voy a terminar, pero lo que yo creo que voy a hacer ahora que estamos hablando sobre hechos y cifras es darles alguna información de nuestra investigación sobre Colombia. Parte es buena y parte es mala. Así que miramos a Colombia con el índice global de paz y es el 147 de 162 países. Eso es su posición, está entre Líbano y Palestina, para ponerlo en perspectiva. Pero desde el 2010 este ha mejorado en 6%, principalmente por la caída en el conflicto interno. Los dos indicadores, o sea, en que Colombia tiene una cifra negativa es la tasa de homicidio y el número de refugiados. Ocupa la sexta posición más alta y 12% de la población ha sido desplazada. Estas son áreas en las que ustedes se pueden concentrar después de que se firme la paz. Si nosotros miramos a la paz positiva, Colombia tiene la posición 78 de 162 países. Entonces yo quiero que ustedes comparen eso con 147 en el índice global de la paz. O sea que las posibilidades de paz son bien altas. Probablemente tiene uno de los mayores potenciales para mejorar la paz más que en cualquier otro país del mundo. Y si nosotros comenzamos a ver paz positiva en el área donde es más débil, y eso no es ninguna sorpresa a partir de lo que he escuchado durante estos 2 días, es corrupción, es la posición 91 y es seguido por 11 países en Sudáfrica. Luego, la efectividad del gobierno, y esto ha disminuido 5% durante la última década. Pero tenemos también la parte empresarial. Colombia en la última década ha tenido una de las mejoras en sus condiciones más importantes en el mundo. Pero el gobierno, la razón por la cual ha caído es porque los niveles de dependencia de la interdependencia del sistema judicial. Y lo último que yo quiero decir es el costo de la violencia para la sociedad colombiana. Uno de los estudios que hacemos es que tomamos 162 países alrededor del mundo, estimamos el costo de violencia para cada uno de esos países. Y son cifras muy conservadoras. Solamente podemos contar lo que contamos. Hay cosas que no podemos contar. Si miramos el costo de la violencia para la economía colombiana, esto representa el 30% de la economía. Estamos hablando de 139.000 millones de dólares. El séptimo en cuanto a porcentaje del PIB, o sea, pequeñas mejoras en la paz pueden generar grandes dividendos para la economía colombiana, y ese dinero luego puede fluir nuevamente hacia la paz positiva y puede beneficiar a muchos y puede crear un círculo virtuoso para que el país mejore allí. ¿Está funcionando? Sí. Thanks very much for that. I find very interesting what you said about the things. Muchísimas gracias. Me parece muy interesante las cosas que usted señaló de Colombia, el gran potencial para la paz. Quisiera hacerle una pregunta adicional en términos de este gran potencial para paz. En su opinión, ¿qué se necesitaría para realizar esto y qué pasa? ¿Qué le ha sorprendido a usted en los últimos 2 días? Yo creo que la sorpresa más grande, y tengo que decirle que esta es la primera vez que vengo a Colombia, entonces siempre es peligroso
ser experto en algo, hay que decirlo, pero lo que yo puedo decir, y particularmente desde el punto de vista del entorno empresarial, es que la interdependencia entre la paz y los negocios, y también viendo que hay mucha compresión, aunque se tenga el acuerdo de paz, todavía hay un paso muy grande. Lo que tenemos que ver son los distintos pasos para poder crear la paz. Entonces esto se va dando paso a paso. Miramos a la forma como funcionan los gobiernos, funcionan como un sistema. La mayoría de las personas cuando tratan de resolver un problema, cuando tratan de buscar la causa y la solución, con frecuencia están buscando una bala de plata, pero los gobiernos funcionan como sistemas. Entonces hay que pensar en todo el sistema y cómo puede uno interactuar con él. Entonces, lo que nosotros percibimos es hacia adelante con el proceso de paz se tiene que tener una intervención para cada uno de los 8 pilares que construyen la paz, pero tiene que ser algo que sea sustancial. Puede ser logrado dentro del entorno político actual, porque realmente no hay que buscar ideales que no se pueden conseguir, sino que hay que ser práctico. Y en tercer lugar, algo que tenga impacto en un tiempo razonable, de manera que la gente lo pueda ver y que encaje dentro del ciclo de las elecciones. Muchísimas gracias, Steve. 2 puntos bastante importantes que son cuál es el rol entonces de las empresas y de los empresarios y cuál es el rol de la política. Así que me gustaría empezar por ahí y empezando contigo, Antonio. Cuéntanos un poco, hemos hablado mucho ya del rol de los empresarios. Hemos dicho que no es suficiente con crear empleos y con pagar impuestos. Hablamos del rol de los empresarios en crear institucionalidad. Y también hemos hablado recientemente del rol de los empresarios en involucrarse en sistemas políticos o en el sistema de gobierno. ¿Puedes comentarnos tu opinión al respecto? Bueno, primero yo quiero decir que yo comparto todo este entusiasmo que he sentido aquí alrededor de estas conversaciones que se han tenido sobre el proceso. Sin embargo, yo creo que, y no voy a hablar de eso ahora, pero simplemente lo dejo como un pequeño titular, hay que tener mucho cuidado con no tener versiones maximalistas de lo que está pasando. Las versiones maximalistas no suelen ser buena idea porque generan expectativas posiblemente no cumplidas. Y a pesar de que se ha hablado mucho del papel de los empresarios, sí resulta que la pregunta inmediata que le hacen a uno, periodistas y amigos, es si nosotros estamos en disposición de emplear gente después del proceso de reinserción. La respuesta es sí, pero ese no es el problema. Ese no es el problema porque nosotros no sabemos qué quieren hacer ellos y esto parte de entender la función de bienestar de cada individuo dentro de la noción de desarrollo que tiene que ver con darle a la gente la capacidad de que la gente haga lo que valora. Pero dicho esto, yo sí creo que hay que refrendar la importancia de la inversión privada como única alternativa de crecimiento y de generación de riqueza. Es la única alternativa que hay. Contra la economía de mercado o contra el capitalismo se han inventado toda suerte de sistemas y todos han sido rotundos fracasos, ¿verdad? Tenemos muestras cercanas de sistemas que han intentado reemplazar a la economía de mercado y no se ha podido. El Premio Nobel de Economía Angus Deaton, invitado por Gabriel Echavarría la semana pasada, decía, sin ninguna duda, el capitalismo tiene mejor trayectoria que el socialismo en cerrar o atender las necesidades de la gente. Pero al capitalismo, como genera desigualdades, hay que domesticarlo, decía el profesor Deaton. Y aquí viene una primera enorme tarea de todos como sociedad y de nosotros como empresarios, que es indiscutible. Colombia tiene que volverse un Estado efectivo. Todavía, en mi opinión, le falta mucho. El Estado colombiano no es efectivo en proveer los servicios sociales que la gente necesita y tampoco en cerrar las desigualdades de ingresos que tenemos. Miren estos ejemplos. El Gini antes de impuestos de Colombia es casi igual al Gini antes de impuestos, lo cual quiere decir que los impuestos
que deben ser progresivos no están funcionando como elemento para reducir las brechas o las desigualdades de ingresos. Y segundo, y peor aún en mi opinión, el gasto social, que es el 12% del PIB, que es una cifra significativa, solamente reduce el Gini en 2 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos desperdiciando gasto social, que no estamos focalizando gasto social, que la calidad de nuestra educación y nuestra salud todavía no es la mejor. Y para que esto funcione bien, nosotros tenemos que tener un Estado efectivo, un Estado moderno que sea capaz de atender correctamente esto. Los economistas calculan que si el gasto social, que es el 12% del PIB, sin crecerlo, Amílcar, podría, bien manejado, cerrar la brecha del Gini 7 puntos. Estamos en 2. Hay unas ineficiencias enormes y significativas. Volviendo al tema de impuestos, aquí me parece que hay un tema de pertenencia y de noción de Estado. El tema tributario en Colombia, supremamente debatido, discutido. Tenemos una reforma tributaria cada 18 meses, lo cual es realmente muy malo, vale mucho más la estabilidad, pero hay digamos, la conclusión sobre el tema tributario es que muy pocos pagamos muchísimo. Muy pocos pagamos muchísimo. En Colombia, la gran mayoría de los tributos viene de las sociedades. En Colombia, solamente 1.800.000 personas pagan impuestos. Esto es muy malo. Es muy malo porque las personas que no pagan impuestos tienen una noción muy lejana del Estado. Tienen una noción absolutamente abstrusa de lo que es el Estado. Entonces la reforma pasa porque la gente se involucre más y la gente exija más a cambio de impuestos. Recordemos la famosa frase no taxation, no representation. Y perdonen el anglicismo, pero aquí se aplica con creces. Y el otro reto gigantesco que tenemos es, nosotros creo que difícilmente tendremos igualdad de ingresos perfecta. Eso creo que no existe. Pero lo que sí es un imperativo moral es tener igualdad de oportunidades. Y todavía en Colombia estamos lejos de tener igualdad de oportunidades. Empezando porque busquemos que las niñas y niños de Colombia empiecen la carrera de la vida en la misma línea de partida. La única forma de hacer esto es con educación de calidad para todos. Y las diferencias que hay aquí entre educación rural y educación urbana son enormes. Entre educación privada, peor aún, y pública, gigantescas. De manera que aquí hay un tema más que de igualdad de ingresos, de igualdad de oportunidades, en el cual todos tenemos que trabajar. Les pongo un ejemplo de... Pablo, tú tienes un ejemplo. No sé si hay que moverla. De participación activa del sector privado en estos temas, más allá de la generación de empleo y del rol que desempeña fundamental como generador de riqueza en la educación es, si revisan el periódico de provincia de donde yo vengo, Barranquilla, ayer hay una gran noticia destacando un hecho histórico que fue un pacto por la educación. Por primera vez en la historia de la ciudad, y creo que en la historia de Colombia, se celebra un pacto entre fundaciones, empresas privadas, consejo distrital, universidad y alcaldía, con una ruta medible. Alguien habló aquí de medición de impacto, me parece indispensable, todo eso hay que hacerlo, tenemos que ser capaces de demostrar, no solo a nivel de fundaciones y de empresas, que lo que hacemos funciona. Se acaba de celebrar un pacto. Ese tipo de pactos son, creo yo, el tipo de colaboración público-privada que funciona adecuadamente. Otro, simplemente para poner un ejemplo, los cómo vamos, que se inventaron allá la gente tuya, Gabriel, que es tan importante y que a propósito Gabriel ha estado proponiendo que los cómo vamos los extendamos al posacuerdo. Y para terminar,
un tema que me parece de la mayor trascendencia y que han mencionado en varias ocasiones, el tema territorial. Sí es cierto, la paz, además de ser actos individuales, también son actos comunitarios y colectivos y empieza por las regiones. No hay nada que hacer. Indiscutiblemente sí, pero revisemos si el modelo de descentralización que tenemos funciona para esos efectos. Yo creo que no. Yo creo que el modelo de descentralización nuestro, que se hizo en el 91, descentralizando salud, educación y saneamiento básico y agua, creo que no funciona para lo que nosotros queremos. Pero no funciona por lo que la mayoría creen. Posiblemente no funciona porque no hemos sido capaces de construir instituciones idóneas a nivel local y tenemos una enorme, gigantesca dispersión en resultados. Entonces, si nosotros queremos que la paz empiece por los territorios, tenemos que empezar a revisar el modelo de descentralización. Y sobre eso hay una propuesta muy concreta, novedosa y específica. Un grupo de economistas que encabezan un amigo que se llama Jaime Bonet está proponiendo que precisamente con miras al posconflicto y para hacer que el modelo de descentralización funcione mejor, hay que modificar el sistema general de participaciones, donde se reparten los recursos a todas las regiones, haciendo que las regiones que más necesitan, cuyas brechas, por cierto, hemos aumentado, la diferencia entre Bogotá y el Chocó hoy, como lo dijo Amílcar, es más grande que hace 30 años. La diferencia entre la periferia y el centro hoy posiblemente sea más grande que hace 20 años. Es decir, el modelo no ha funcionado. En parte porque no hemos querido construir instituciones locales, pero en parte porque los recursos que llegan no son suficientes. Entonces, este sistema que propone Bonet y otros amigos sugiere que se repartan más recursos a las zonas más necesitadas, pero siempre y cuando aumenten los tributos locales, de manera que haya una cofinanciación que genere un efecto multiplicador para que las regiones tengan mucho más recursos y puedan manejar de mejor forma el posconflicto. Por ahora dejo mi intervención hasta aquí. Muchísimas gracias. Has puesto muchos temas sobre el tapete. Déjeme mencionar algunos de ellos y pedirle a Gabriel que nos comente su perspectiva. Has mencionado la necesidad de un Estado efectivo, del capitalismo como la única vía de crecimiento. Hemos mencionado la reforma tributaria, la necesidad de crear oportunidades y finalmente hemos hablado también del modelo de descentralización y de su reforma. Gabriel, ¿qué opinión tienes tú sobre estos temas? Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes. Antonio, como siempre, un gran colaborador, muy político, ¿no? Le gustaría ser más político, pero es empresario. Me gustaría comenzar arrancando desde donde dejó Antonio, porque realmente en el futuro aquí hay un problema y es que mucha gente, particularmente funcionarios del Estado, creen que el Estado va a resolver el problema del posconflicto y las diferencias y las brechas. Y uno oye funcionarios del Estado, de ministros para abajo, hablando de cómo sus planes van a funcionar y son todos perfectamente bien planeados, etcétera. Y cuando uno mira la verdad, duran 5 minutos antes de ser cambiados. Eso pasa con todos los planes. Entonces yo tenía un empresario que yo respeto mucho, que decía que todos los planes estratégicos generalmente duran 6 meses y después tienen que cambiarlos. Entonces, quería hablar un poquito sobre el papel de la empresa privada y el Estado. Mi punto de vista es que el Estado tiene ciertas funciones donde puede ser efectivo, como por ejemplo en la educación, nos está hablando Antonio, puede ser efectivo en la parte de medicina para poder llegar a cerrar esas brechas. Obviamente tiene que hacer un trabajo importante en la parte de infraestructura, en comunicaciones y en seguridad. Me parece que esas áreas
es donde realmente el Estado puede tener un efecto. Pero eso, de por sí, no resuelve el problema de la ansiedad de las poblaciones. Y ahí es donde tiene que entrar la empresa privada. Uno, primero, como vigilante de la acción del Estado. ¿A dónde está la responsabilidad? ¿Dónde está el cumplimiento? Yo creo que los empresarios somos demasiado modestos o cuidadosos o miedosos en decir las cosas como deberían estar o como están cuando hay un problema de cumplimiento por parte del Estado. Pero también los empresarios tenemos que sumar el esfuerzo del Estado en una forma donde nosotros generemos la diferencia en lo que tú llamabas las oportunidades. Porque una cosa es arrancar con oportunidades por educación o arrancar con oportunidades con estado de salud. Me decía Sir Angus Deaton en la reunión del otro día, ¿de qué sirve un mayor nivel de ingresos si usted está enfermo? ¿De qué le sirve a usted ser un americano rico si a los 65 años está gastando el 25% de sus ingresos para mantenerse vivo? Hay unas diferencias muy grandes, y eso lo midió Deaton muy bien, entre lo que es el nivel de ingresos y lo que es el verdadero nivel de bienestar. Y el nivel de bienestar tiene que ver con muchas otras cosas fuera del nivel de ingresos, que era la visión que tenía el señor Piketty, que era una cuestión de plata. El profesor Deaton dijo, mire, en el mundo hay 133.000 millones de dólares al año de fundaciones e instituciones multilaterales para ayuda internacional y 33.000 millones más de ayuda privada. O sea, son 66.000 millones de dólares. Esos deberían, si se dividieran en todos los habitantes del mundo, y si el cálculo que ellos hacen, que se necesita $1 para una persona poder vivir, que ese es el cálculo que ellos sacaron, faltaban 27 centavos, pero si se aplicara esa plata sobrarían 37 centavos de dólar. Entonces, ¿dónde se fue el resto de la plata? Entonces, ahí es donde yo quiero llegar al tema del asistencialismo. A mí me parece que estamos cometiendo un error en Colombia en el tema de que creemos que tirando el chorro de plata a los problemas los vamos a resolver. Los problemas solamente se resuelven con acciones concretas. En Colombia hemos visto en últimos meses, en La Guajira, en Chocó y en otros departamentos, cómo la plata se perdió. Cómo la plata, los miles de millones de pesos que se dedicaron a resolver el problema del acueducto en Chocó, yo no sé cuántos han construido, creo que iban como en 5 acueductos o 5 intentos. No quiero entrar ni siquiera al tema de La Guajira, que es tan triste. Lo que yo estoy diciendo es, la empresa privada tiene una función, una responsabilidad y una oportunidad muy grande en sumarle al esfuerzo del gobierno en tratar de resolver estos problemas. Y me gustaría tocar un tema, una cosa que se está haciendo en Perú, que me parece que tiene mucho que ver con la actividad de la empresa privada en zonas alejadas. Porque es evidente que, como se ha dicho acá, el problema más grande es entre el centro y la periferia. Los más grandes imperios del mundo, el chino, el británico, el romano, todos han caído por problemas en la periferia, por no poder manejar la periferia. En Colombia estamos en una etapa realmente creativa porque estamos apenas empezando. La periferia, hasta ahora, apenas estamos llegando a la periferia. Entonces, ¿cómo podrían las empresas privadas ayudar a llegar a esa zona? En Perú se está haciendo una cosa muy interesante para eliminar ese problema de la corrupción entre la plata del Estado y el resultado real de
el evento o la mejora o la solución en la periferia. En Perú han diseñado un sistema fiscal donde el Estado decide dónde se necesita una solución local de un colegio, de un centro de medicina, o un hospital, o un acueducto, o una carretera, etc. Y le da la oportunidad a las empresas, habiendo definido el precio de lo que ellos consideran vale esa solución, que lo haga las empresas que quieran hacer o que estén en esa región. Y eliminan todo el desgaste de toda la vuelta de la plata de los impuestos que tiene que entrar a través de la burocracia nacional para volver otra vez eventualmente a que quede en manos de un administrador local que tal vez sepa o quiera o pueda hacer las cosas bien. Eso tiene una ventaja muy importante si el gobierno fija las prioridades, fija el costo y establece una oportunidad fiscal para que alguien haga el trabajo, porque yo sí creo que las empresas pueden hacer el trabajo mejor que el gobierno cuando son construcciones de ese tipo, soluciones. El otro tema es el tema de generar el empleo, porque de nada nos sirve en el asistencialismo que tenemos hoy en día, que genera unas grandes dependencias de la gente menos favorecida, como hemos hablado con Antonio, es que nosotros tenemos que crear entre las empresas los sistemas para ayudar a que se generen las oportunidades en las nuevas generaciones. Y eso es una parte, pero eso es un trabajo empresarial, no necesariamente el gobierno. Muchas gracias. Creo que has llegado la conversación a un punto muy interesante, que es exactamente cuáles son esas iniciativas concretas, como el ejemplo que has citado en Perú, que ustedes conocen, porque la pregunta va para los dos, que se podrían implementar en Colombia o que ya se están implementando para lograr que las empresas privadas hagan el aporte que pueden tener al proceso de reconstrucción del país. Propuestas concretas que yo conozca. Bueno, yo quería decir antes esto, es decir, lo que contó Gabriel en Perú, que ha funcionado también, está dentro de los temas que el ministro del posconflicto ha estado conversando con nosotros los empresarios, ¿verdad? Obras por impuestos. Iniciativas específicas, nosotros tenemos dos que yo conozco que tienen muy buena perspectiva. Uno es Nutresa, cuya junta yo presido, tiene un proyecto de cacao de un enorme impacto social. Vi que había algo parecido aquí de una firma esta mañana que lo comentó. Tiene un impacto enorme porque está en zonas de posconflicto. Y en el caso particular nuestro, que estamos en el sector de energía, nosotros estamos estudiando la posibilidad de llevar energía fotovoltaica, solar, a residencias no conectadas al sistema nacional en zonas de posconflicto con participación de empleados que tengan que ver con procesos de reinserción. Ese par de cosas lo estamos estudiando. No quiero dejar pasar la ocasión para mirar facetas distintas donde el sector privado participa. Yo creo que los tanques de pensamiento y las fundaciones juegan un papel preponderante porque los dineros que financian tanto a los tanques de pensamiento como a las fundaciones son recursos pacientes y recursos que se pueden dar y voluntarios. Entonces, si tú tienes ese par de virtudes que son recursos pacientes y voluntarios, no tienes el afán de la política del día a día y las exigencias ni las ansiedades del corto plazo, te puedes dar el lujo de probar, de hacer planes pilotos, de ver qué funciona y qué no funciona, y de luego eso tratar de volverlo política pública, que yo creo que es como el gran logro de un tanque de pensamiento. Pero mientras tanto hay cosas que mejoran la política, porque alguien también aquí mencionó que la política hay que mejorarla, sin ninguna duda. Uno de los grandes enemigos de la democracia, además del populismo y la demagogia, es el clientelismo. Y el clientelismo es el principal enemigo de la calidad de las instituciones. Entonces, yo creo que en esta nueva etapa nos damos la oportunidad de tener una nueva política
¿Qué hacen los privados ahí? Si nosotros no somos políticos. Tú dices que yo tengo habilidades políticas, posiblemente sí, pero no. Sí. Pero por ejemplo, miren, vuelvo a los cómo vamos. Los cómo vamos es un gran invento. Yo creo que es un mecanismo súper efectivo que tiene la sociedad civil de exigirle a sus gobernantes que hagan la tarea bien hecha con criterios objetivos. Y eso eleva el nivel de la discusión y pone a los gobernantes a hacerle seguimiento a los temas que la sociedad requiere y califica como buenos gobiernos. Esa iniciativa es extraordinaria y uno debería extenderla a más ciudades. Los alcaldes le prestan atención a esto y nosotros desde la sociedad civil, desde las fundaciones, los tanques de pensamiento, con nuestros recursos pacientes e interesados en mejores gobiernos, podemos hacer muchísimo como este tipo de iniciativas. Excelente, muchas gracias. Gabriel, coméntanos un poco también sobre el rol entonces de las fundaciones empresariales, de los think tanks, de los centros de pensamiento y cuál sería el aporte que esos también pueden hacer al desarrollo del país. Muchas gracias. Bueno, mi padre, Hernán Echavarría, fundó el Instituto de Ciencia Política porque decía que la política era demasiado importante para dejársela a los políticos. Y lleva 20 y pico años el instituto tratando de convencer a la sociedad civil que tienen que ser más partícipes y más activos en lo que está pasando en la política, en particular con los estudiantes, con la juventud, y con los periodistas que sentimos hay veces que no tienen suficiente formación o información adecuada para poder interpretar los eventos que pasan todos los días. Entonces tratamos de mantener reuniones permanentes con esos grupos sociales. En el instituto, como todos los centros de pensamiento, en Colombia por lo menos lo que tratamos de hacer es cada uno escoger áreas donde queremos ser influyentes. Obviamente uno no puede ser influyente en todas las áreas, sino tiene que concentrarse. Y tratamos de que la información le llegue a la gente que toma decisiones y a la población en general, especialmente a la gente que está en capacidades. Por ejemplo, en el Congreso nosotros tenemos un observatorio que está permanentemente informando qué es lo que está pasando en el Congreso, por qué está pasando, y escogemos especialistas para que comenten sobre diferentes proyectos que hay o no hay, a favor o en contra. Yo pienso que los institutos deben ser un poco más dispuestos a tomar posiciones. Hay veces somos demasiado teóricos y queremos transmitir una información. Yo creo que la información tiene que estar ya más procesada para que tengamos un impacto más. No estoy diciendo que tenemos que estar de acuerdo o desacuerdo, pero tiene que haber una conclusión del trabajo que hemos hecho, no simplemente trasladar una información. Ahora quisiera volver contigo, Steve. I'd like to come back to you and ask you as well. Quisiera preguntarle nuevamente cuál es el papel de la sociedad civil en la construcción de paz. Hemos cubierto bastante en esta discusión acerca del gobierno y con los negocios. De su experiencia, ¿nos puede comentar un poco acerca de esto? Con la sociedad civil, es una parte de la sociedad. ¿Se incluye a los negocios o no dentro de la sociedad civil? Aquí se dice que no. Entonces, lo que la sociedad civil puede hacer es darle luz a las injusticias dentro de la sociedad, mostrar las áreas donde los gobiernos pueden mejorar, y yo creo que tiene un papel que desempeñar con los negocios, ayudándole a los negocios a interactuar con la comunidad. Entonces regresamos a la paz, especialmente si lo miramos desde la perspectiva positiva de la paz.
todas las partes de la comunidad deben estar comprometidas para tener una solución efectiva. Yo, mi persona, con el trabajo filantrópico que hacemos, no miro tanto el impacto social. Lo que nosotros hacemos es meramente mirar, aliviar el sufrimiento humano. Y a veces es simplemente darle comida a la gente que tiene hambre. Entonces, eso lo podemos ver como un área de la sociedad civil. Pero yo creo que el concepto de civil y de la sociedad es clave. Es tomar otra visión, y si nosotros estamos mirando a la sociedad, que una sociedad que es civil, esto incluye a todo el mundo, a todo el mundo. Y esto nos vuelve, si les parece, a un concepto un poco más elevado, y ese es el concepto de qué es el concepto de una sociedad que es civil. Una de las personas que me han influenciado mucho a mí es Leo Tolstoy, el novelista ruso. Él escribió un libro que casi es imposible de leer, que se llama El reino del Dios. Él dijo en el libro que durante miles de años hemos estado aislando y hemos estado luchando para destruirlo. Pero en el mismo proceso de luchar para destruir lo que es capaz, nosotros tomamos esas mismas técnicas que se emplea. Entonces nosotros perpetuamos el círculo de violencia. Y esto está ocurriendo durante toda la historia humana. Y él dice que si no ha funcionado hasta ahora, no va a funcionar en el futuro. Y entonces él regresó y dijo que necesitamos mirar hacia adentro. Entonces, en vez de mirar personalmente hacia adentro, yo voy a parafrasearlo y voy a decir, lo que necesitamos hacer como sociedad es entender qué significa ser civil. Y eso realmente nos vuelva al contrato social. ¿Cuál es el contrato social entre el gobierno, entre la gente, entre los negocios y entre la sociedad civil? Muchísimas gracias. Me gustaría hacer un anuncio. Sí, no, les quería confirmar que el comisionado de paz, Sergio Jaramillo, llega en unos, creo que está llegando a la 1:10. Entonces, pues habían unas personas que estaban con la duda de si iba a venir o no. Les queremos confirmar y les agradecemos que pues nos quedemos todos acá para escuchar qué es lo que nos tiene que decir el comisionado de paz. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Gracias. Estábamos en un punto muy interesante con la participación de Steve, que nos hablaba de qué cosa quiere decir ser una persona dentro de la sociedad civil y cuál es el contrato social. Y aquí quería volver a algo que habíamos conversado antes, Gabriel, sobre cuánto necesario es cambiar la mentalidad, la forma de ver las cosas de las personas. Cuéntanos un poquito qué es lo que tú piensas sobre ese tema. Bueno, a ver, yo lo que veo en los trabajos que nosotros hemos hecho en las fundaciones donde yo estoy involucrado y en las comunidades donde he trabajado, es que encuentro que es muy difícil que mucha gente que vive en comunidades frágiles, de bajos recursos, bajos niveles de educación, aislados del mundo, con costumbres, digamos, ancestrales, crean en la posibilidad del progreso. Es muy difícil darle a esa persona una solución si la solución es tratar de imponerle una solución. Yo veo que en muchos casos, tanto el gobierno como las empresas, como las fundaciones, tratamos de anticiparnos a la solución, porque la vemos, porque sabemos cuál es, porque creemos que sabemos, pero la gente del pueblo que viene no entiende qué es lo que estamos haciendo. Y muchas veces empezamos a generar un rechazo porque hay un nivel cultural muy diferente, sin invalidar para nada el valor de la cultura de esa gente, sea indígena, sea afrodescendiente, eso no es. Entonces, voy a dar unos ejemplos. La Fundación Hernán Echavarría está trabajando en Barú en este momento, tratar de convencer a los pescadores
que más vale un pescado vivo que 100 pescados muertos. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque los pescadores siguen pensando que su vida tiene que seguir siendo ser pescador. Y todos los días vuelven a la casa sin un pescado, sin suficiente comida, con cáncer en la piel, mamados. Es decir, ya son pescadores porque se criaron como pescadores. Pero la verdad es que no se han dado cuenta que tienen grandes oportunidades si fueran guías turísticos y mostraran a la gente los pescados en vez de tratar de matarlos. Entonces tenemos en este momento el decano de la Facultad de Economía de los Andes, que fue nombrado después de que hizo el trabajo, tratando de convencer, y ya hemos hecho un trabajo con ellos, y ellos ya están contentos con la idea de hacer otra cosa. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo quiero dar, el Canal del Dique. Nosotros tenemos una fundación en Compass en el Canal del Dique, y la familia se comprometió después de esa terrible tragedia que pasó en el 2010, donde hubo casi 1 millón de desplazados, a dedicarnos a ayudarle a las comunidades del Canal del Dique. Uno de los problemas era obviamente el hambre. Entonces, a través de una institución que es especialista en la siembra de yuca, logramos subir la producción de yuca por hectárea de 8 toneladas a 18 toneladas, con una comunidad indígena, sin maquinaria, sin nada, solamente con una nueva semilla y unos nuevos métodos. Y ahora eso lo está tomando la FAO para aplicarlo en otras partes y lo vamos a aplicar a todo lo largo del Canal del Dique. ¿Qué significa eso? Estas comunidades no creían que eso era posible. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que hay que cambiarle primero la forma de pensar a la gente para convencerlos que sí lo pueden hacer y que sí lo pueden lograr antes de aplicarle la solución. Muchas gracias. Antonio, ¿cuál es tu visión sobre este punto? Que es necesario primero un cambio de mentalidad, y también coméntanos un poco sobre algo que hemos conversado mucho en los 2 últimos días, que es la necesidad de crear una visión compartida para el país. Sí, yo creo que, y me voy a referir aquí a las palabras o los comentarios que hacía don Hernán Echavarría, que era un colombiano absolutamente extraordinario. Y él destacaba ese espíritu emprendedor que era casi innato a los colombianos. Y también Gabo lo dice de una forma maravillosa. Él decía que tenemos que buscar cómo canalizar ese desaforado afán de superación que caracteriza al colombiano, al cual hay que ponerle ética y hasta estética, decía Gabo. Entonces, yo creo que eso va a ser el principal factor determinante, en mi opinión, para un mejor futuro de este país. Pero tenemos que facilitarle la vida al emprendimiento. Yo creo que nosotros a lo largo de muchos años en Colombia hemos generado una gran complejidad institucional por dudas, por lucha contra la corrupción, por una vieja manía colonial quizás de estar pasando decretos y leyes permanentemente. Cuando uno mira a ver la telaraña de instituciones y trámites con las que el ciudadano común y corriente y el empresario tiene que lidiar, es francamente un tormento, es casi kafkiano todo lo que hay que vencer para hacer emprendimiento y para hacer cosas. Y eso lo que denota, en mi opinión, es una profunda desconfianza del Estado hacia el ciudadano, que aleja al ciudadano del Estado y dificulta la ejecución de políticas públicas. Ya en Colombia no basta con que uno eleve a categoría de política pública alguna decisión, porque más importante o tan importante que hacerlo política pública es que se pueda ejecutar, para lo cual necesitamos instituciones de óptima calidad. Esta complejidad que yo mencionaba atenta contra muchas veces el emprendimiento. Posiblemente es un subproducto no deseado de la función del Estado, pero creo que hay que facilitar las cosas. Y cuando yo hablaba de que tengamos un Estado efectivo, también me refiero
a que tenemos que buscar la manera de rescatar el poder de lo simple y de facilitarle la vida a esa esencia natural del colombiano de emprender y ese afán de superación. De forma que yo creo que hay una tarea importante, aunque siento que sin ninguna duda, y me parece que esto es transversal a la América Latina, hay muchas instancias en las que hay modelos mentales que subsisten, que condenan la riqueza, que ven con sospecha el éxito. Y eso es un atavismo del cual tenemos que sacudirnos de alguna manera. Ese último punto que tú haces es algo que también habíamos conversado, Gabriel. El problema tal vez no es solamente la desigualdad, es las personas que están abajo de todo, que no tienen ninguna oportunidad. Porque aún en los países ricos tenemos desigualdad, pero se acepta de alguna manera más la acumulación de riqueza porque la persona pero promedio también que tiene hay una oportunidad. cosa, y esto también estamos, tanto Gabriel como yo, muy emocionados con el profesor Deaton, cuyos libros recomendamos que lean, ¿verdad? Porque realmente son buenos. Pero es que fíjate que él decía que a partir, y esto está demostrado, el profesor Deaton se le ha pasado toda la vida probando cosas, probando teorías, ¿verdad? Es a partir de $10.000 de PIB per cápita, la importancia del dinero es bastante menor, ¿verdad? Como elemento de bienestar. Y vuelvo y digo, es decir, el señor, y digamos es interesante ver la contradicción aparente en las tesis de Piketty que se puso de moda y lo de Angus Deaton. Pero el tema de Piketty tiene una connotación, y es que en Europa el gasto social es muy eficiente, funciona muy bien, la salud es excelente, la educación sin duda, hay seguro de desempleo. En Latinoamérica, particularmente en Colombia, como demostré antes, el gasto social no es eficiente. Entonces, para los europeos, la única forma de cerrar desigualdades es a los impuestos. Aquí, el tema de impuestos es totalmente diferente. Entonces, yo creo que hay un tema que no vas a tener nunca igualdad de ingresos. Ciertamente es mejor vivir con un Gini del 45, que es lograble en Colombia, que con un Gini del 53 que tenemos hoy en día. Pero yo creo que importa más que eso, sobre todo ahora en posacuerdo o posconflicto, tener igualdad de oportunidades. Yo creo que para mí eso es lo fundamental, y la quintesencia, si se quiere, de la igualdad de oportunidades es darle educación de calidad a todas las niñas y niñas de Colombia. Sí, bueno, yo coincido mucho con... I think those comments were excellent, absolutely excellent. Estos comentarios son excelentes. Hay una paradoja, la paradoja creo que oriental, y rastrea la relación entre felicidad e ingreso per cápita. Y a medida que aumenta el ingreso per cápita a $10.000 al año, los dos van en la misma dirección. Lo que ocurre después de eso es que sigue aumentando el ingreso per cápita y ya la felicidad no va así en esa misma dirección. En Europa ha pasado eso desde mediados de los 80, que realmente la felicidad mide el aumento. Lo que esta paradoja nos indica es que a diferentes niveles de desarrollo socioeconómico necesitamos distintos enfoques. Ciertamente, para las economías, la oportunidad es todo, porque usted quiere las mejores mentes que estén manejando el liderazgo y los negocios en la sociedad civil o en el gobierno. O sea, que la oportunidad es clave, pero la oportunidad es más que obtener lo mejor de la alta gerencia. Lo que hace es que en la sociedad otros les dan la oportunidad que si ellos no lo pueden lograr, sus hijos los pueden lograr. Y si las cosas están subiendo, eso tiene el efecto de aumentar la paz, y eso es parte del efecto sistémico, pero solamente es una parte. Estamos hablando aquí de educación, estamos hablando de oportunidades de negocio.
O sea, hay que mirar la distribución equitativa de recursos. Mirando todo esto, nosotros siempre tenemos que regresar y pensar cómo interactúa esto con muchas otras cosas. Bueno, yo creo que Antonio tocó un punto importante y el tema de la oportunidad, donde las empresas pueden jugar un papel muy importante que, en mi opinión, no lo puede jugar el gobierno. Porque el gobierno no es empresario y no tiene las tecnologías de empresarismo y además no está mirando las cosas desde el punto de vista del gobierno y no el punto de vista de los problemas que tiene un empresario o una persona que quiere ser empresaria, y es la siguiente. Si nosotros queremos reducir esa brecha, nada vamos a hacer simplemente mandándole más plata a Familias en Acción y al CISBEN y otros sistemas asistencialistas, porque lo que estamos generándole a esa gente es que estamos resolviendo un problema a corto plazo, pero le estamos generando una dependencia a largo plazo. Y le estamos generando una situación de autoestima horrible a la persona, porque la persona sabe que es mejor no trabajar porque va a recibir un cheque todos los meses. Y yo conozco a mucha gente que no acepta contratos con tal de que no quede identificada. Y esa es una de las cosas que decía Angus Deaton sobre lo que llama el chorro de plata para ayudar. ¿A dónde pueden ayudar las empresas? Yo creo que las empresas saben cómo armar empresas. Yo creo que hay una cosa nueva en la juventud, y esto lo estoy hablando de la juventud a todos los niveles, en los llanos, en Barú, en el Chocó, en las ciudades, en la calle, en Bogotá, y es que la gente joven siente que tiene oportunidades con los nuevos sistemas, la nueva tecnología, las nuevas comunicaciones, se sienten empoderados para ellos tratar de hacer cosas. Las empresas deberían estar ayudando a las comunidades, a todos los niveles, en diferentes partes, y es un trabajo que podríamos hacer, es ayudarles a aprender a montar una compañía, a hacer un negocio, a cómo, por ejemplo, promover incubadoras de negocios. Yo conozco varias que ha hecho cosas muy importantes en Colombia. Le ayuda a mucha gente joven emprendedora a arrancar. Lo que no podemos hacer es seguir dándole caridad al mundo, porque eso solamente resuelve un problema de los primeros días. Nosotros tenemos que darle autoestima a la gente para que ellos sientan que vale la pena vivir en Colombia y que vale la pena vivir más adelante y resolver los problemas y ponerse de acuerdo y no pelear y no matarse. La gente se mata muchas veces por falta de oportunidades, por frustración, por rabia. Nosotros las empresas podemos hacer un trabajo muy importante y en eso necesitamos la mano de las fundaciones, obviamente, porque las empresas estamos todos ocupados haciendo negocios y no tenemos tiempo para eso, y para eso son las fundaciones. Nosotros las empresas debemos estar preocupados con el entorno inmediato alrededor de nuestras empresas, de que tengamos buenas relaciones con esa comunidad y que estén apoyadas. Pero eso no es el trabajo de largo plazo que estoy hablando yo, que es el trabajo de ayudarle a la gente a hacer el gran escape que les dicen. ¿Cómo salieron esa gente? Los que ya salimos, tenemos que ayudar a los que no han podido salir. Y las empresas tienen la capacidad y saben cómo es que se hace. Y hay una gran energía entre la juventud hoy en día por los cambios tecnológicos, debemos aprovecharla. Muchas gracias. Se nos va acabando el tiempo, pero como les había comentado antes, este es el diálogo de clausura. Me gustaría que acabemos con una nota positiva. Entonces quisiera preguntarle a cada uno de los panelistas que me digan, en estas circunstancias en las que la paz está en proceso, que algunos la describen como una paz resignada y no celebrada, en que sabemos que todavía hay un largo camino por venir y muchas dificultades, ¿qué es lo que todavía les da esperanza para creer en este país? Y quisiera empezar contigo, Steve. Can you tell us what still gives you hope in this situation? Well, con la visita a este país, y solamente voy a estar un par de días, pero
Hay algo que me ha impresionado mucho de esta conferencia, es el nivel de energía de tratar de atacar el problema, escuchando a muchos panelistas y a estos caballeros que estamos aquí, la energía de tratar de mejorar Colombia, y eso lo hemos podido ver en las estadísticas cuando vemos la paz positiva y estar en 174 versus la paz actual que es 147. Eso mide el potencial dentro de la sociedad. Una de las cosas que siempre me sorprende y siempre me parece maravilloso cuando hacemos estudios de paz, y esto viene de la paz positiva, el ingreso per cápita, eso una de las cosas que se correlaciona aquí, pero tiene cierto efecto cuando se llega a un punto con la paz, el ingreso per cápita ya no va al mismo nivel, no es... O sea, se dispara, perdón, no es que la paz aumenta el ingreso per cápita, eso sí es un círculo virtuoso, uno alimenta al otro, o sea que el mensaje a todos aquí es que piensen en los sistemas societales y miren cómo un camino alimenta al otro y no piensen que solo una parte es la solución mágica. Yo creo que digamos, estamos empezando a generar confianza. El solo hecho de que estemos hablando de lo que estamos hablando, de acabar un conflicto, una guerra de 52 años, ya pone a los colombianos a pensar en que hay cosas posibles que pensamos que no lo eran. Eso es un paso, en mi opinión, gigantesco. Ayer un gran colombianista francés, Daniel Pecot, escribía sobre eso. Desde luego que hay mucho que viene, mucha tarea por hacer, pero el solo hecho de haber firmado un acuerdo largo, complejo, lo que ustedes quieran, yo creo que empieza a cambiar la actitud de la mayoría de los ciudadanos de este país. Es decir, todos crecimos en violencia, nuestra generación lamentablemente padeció la violencia y ahora nos estamos dando cuenta que esa violencia que dábamos por perenne, por permanente, se va a acabar. Sin versiones, repito, maximalistas. Entonces yo creo que ese primer acto de tener un acuerdo para acabar un conflicto es como un chorro de viento fresco, como un chorro de esperanza que nos empuja hacia una vida mejor. Entre eso y el natural espíritu emprendedor del colombiano, y que la inversión en Colombia va a fluir sin ninguna duda, va a hacer que el país además, para cualquier presidente que venga, va a ser mucho más fácil de gobernar sin guerra que con guerra. Eso no hay ninguna discusión, de cualquier partido, de cualquier vertiente. Un país en guerra es muy difícil de gobernar. Entonces, cuando uno pone eso, la confianza que genera el acuerdo, el espíritu de los colombianos, creernos el cuento de que podemos, mayor inversión y un país más fácil de gobernar, yo creo que esos 4 pilares nos hacen necesariamente tener grandes esperanzas. Bueno, yo creo que estamos entrando en una etapa transformadora que nos va a cambiar a todos la vida. Yo creo que tenemos que tener mucha realidad con respecto a las expectativas y eso nos va a ayudar a resolver muchos problemas. Estamos apenas empezando. No se puede decir que las cosas en Colombia estaban bien antes del proceso de paz. Por lo tanto, sí había una necesidad de hacer algo y no seguir como estaban. Eso no quiere decir que las cosas se van a resolver. Aquí hay un problema muy grave que no hemos tocado en este momento, que es el narcotráfico y la droga. Yo no he entendido por qué todos los países consumidores creen que la culpa es nuestra y que nosotros tenemos que resolver el problema y ellos no tienen que resolver el problema de estar chupando coca.
No lo entiendo. Y la actitud de los gobernantes de esos países, no, es que usted es el problema, yo le doy una platica y usted resuelve el problema ya. Ustedes todos saben que el pobre campesino que está allá no tiene ninguna opción. Entonces, yo creo que la solución no va a ser fácil porque la droga va a continuar. Y si logramos que la FARC se pase de este lado, de todas maneras va a haber otra gente que va a querer seguir haciendo el negocio porque va a haber gente en otros países que va a seguir consumiendo el producto. Entonces, si nosotros somos realistas, disciplinados y realmente insistimos en demostrarles a ellos que ellos también son responsables y que hay que resolver ese problema, vamos a ir muy lejos. Sin embargo, yo sí quiero decir que cada vez que yo abro el periódico y leo lo que está pasando en el resto del mundo, doy gracias a que vivimos en Colombia y no vivimos en Siria o en Rusia o en Venezuela o en África o en siquiera en China, donde vienen otros problemas. Así que estoy muy contento de ser colombiano. ¿Y todavía tienes, aunque sea un poquito de esperanza? Tengo mucha esperanza porque tengo mucha fe en la capacidad de trabajo del colombiano. Excelente, muchas gracias. Bueno, a riesgo de hacerlo muy rápidamente, quisiera resumir un poco algunos de los temas principales que hemos discutido en los últimos 2 días. Creo que nos quedó muy claro el vínculo entre la paz, el desarrollo, sobre todo en las comunidades más alejadas, los ODS, la sostenibilidad. Se dieron muchos ejemplos, muchas posibles soluciones. Se mencionaron algunos de los grandes problemas del país, como la informalidad, las economías ilícitas, la desigualdad, la corrupción. Hablamos mucho sobre el rol que puede tener el sector privilegiado, la sociedad civil y las fundaciones también, el sector de la filantropía, que va mucho más allá de simplemente pagar impuestos y generar empleo. Tiene que ver con, como decías tú, ser vigilantes del Estado, ayudar a reconstruir el tejido nacional, crear institucionalidad y también involucrarse en la política cuando sea necesario. Hablamos de la necesidad de tener una visión compartida del futuro que Colombia quiere ser y sobre todo se habló de que había que tener goles imposibles porque si no empezamos por ahí no vamos a llegar muy lejos. También me gustó el punto que varios panelistas hicieron, que es necesario cambiar una mentalidad, pasar de la seguridad como el gol máximo a la construcción de paz y ver de qué manera cada uno de nosotros construimos. La paz, como alguien dijo, comienza con uno mismo. Y como dijo también esta mañana Ricardo Santamaría, es la actitud de las personas que tiene que cambiar. Finalmente, creo que a todos también nos quedó claro que esto es solo el comienzo, que el trabajo recién empieza, que el proceso de reinserción de los combatientes y la administración del proceso de paz va a ser largo y que para que perdure hay que crear una paz en la que todos ganen y que sea realmente inclusiva. Después de todo esto, a mí lo que me da mucha esperanza es que los colombianos han mantenido su economía y la han logrado crecer a pesar del conflicto y eso los pone en muy buen pie para los cambios que van a venir. El segundo punto es lo que varios han mencionado, que es el espíritu emprendedor de la gente colombiana, la energía, la pasión, las ganas de salir adelante. Y el último punto, para mí, es que estoy convencida que nosotros escribimos nuestra propia historia y que hay suficientes colombianos que quieren darle una oportunidad al país y a la transformación del país y que están dispuestos a trabajar por ello. Muchas gracias.